Bueno, este es el orden que vamos a seguir en el desarrollo de la presentación. Bueno, y también quiero, pues eso, traje esto intencionalmente para que no vayan a cosas posteriores a ser tomadas de forma inadecuada, porque no es la intención. Entonces, bueno, solamente a raíz de un comentario que me dio una persona muy apreciada cuando estaba organizando el evento, ¿cierto? Pues me dio la idea para empezar de esta manera, ¿sí? Que quizás, bueno, mi consideración, ¿sí? Eso será controvertido, pero quizás me tocó como bailar con la más fea, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás algunas veces parece que es un tema que no gusta mucho, ¿sí? Pero no por ello es menos importante. Entonces, la cistitis hemorrágica es la traducción sintomática de una alteración difusa de la vejiga, ¿sí? Que se manifiesta por hematuria macroscópica o microscópica en el contexto del trasplante de progenitores hematopoyético, que puede presentarse desde el inicio del acondicionamiento hasta 6 meses post-trasplante. Es una condición difícil de tratar y potencialmente mortal, y es por esto que es supremamente importante el diagnóstico temprano, ¿sí? Para poder instaurar asimismo el tratamiento de forma oportuna. Es una condición que traduce una alta morbilidad, ¿sí? Asociado con una estancia prolongada, ¿sí? Y es importante decir que pues la mayor información respecto al tratamiento, ¿sí? Proviene pues de estudios de cohortes, por lo cual quizá no hay suficiente evidencia para dar recomendaciones contundentes al respecto. Entonces, la incidencia de la enfermedad puede ir hasta el 25%, ¿sí? Y es una condición que puede ser casi que exclusiva, o que es casi exclusiva del trasplante halogénico y especialmente del trasplante haploidéntico. ¿Sí? Y esto pues es obviamente reflejo pues también del compromiso inmune asociado pues al allotrasplante. Es una condición que puede presentarse de forma temprana o de forma tardía, como ya vamos a ver. No obstante, el promedio de los casos se presentan alrededor de los 35 días y la hematuria usualmente se prolonga por un promedio de 23 días. ¿Cómo se gradúa la cistitis hemorrágica? Entonces, en 4 grados, una grado 1 hematuria micro, grado 2 hematuria macro sin coágulos, 3 macro con coágulos y grado 4 es la macro con coágulos que causa disfunción vesical y o renal por uropatía obstructiva. Bueno, los grados 3 y 4 corresponden a cistitis hemorrágicas graves y se han visto en distintos estudios que estos grados 3 y 4 son un factor de riesgo para la demanda de procedimientos urológicos invasivos, como muestra esta tabla. Bueno, hablemos de la patogenia de la entidad. Entonces, la cistitis hemorrágica es el resultado de la activación de mecanismos moleculares inflamatorios que conducen a una reacción difusa de muerte celular, ¿sí? La etiología de la entidad puede ser debido a un insulto tóxico, ¿sí? Por la quimioterapia del acondicionamiento o por la radioterapia también incluida en esta, ¿sí? O de etiología viral, y a esto le sumamos el insulto inmune que genera la reconstitución halogénica tras el injerto. ¿Sí? Hablemos un poco de cada una de estas. Entonces, la cistitis hemorrágica química, la cual es el origen de la cistitis hemorrágica de origen temprano, o de presentación temprana, ¿sí? Sabemos que es producto de la acroleína. La acroleína, que es un metabolismo hepático, de eliminación urinaria del metabolismo de las oxazofosforinas, ¿sí? Y la acroleína produce una lesión directa sobre la mucosa vesical, ¿sí? Al producir una ruptura de las cadenas de ADN, pero además también al producir una desfoliación de las proteínas. Y por otro lado, estimula la activación de la xantina oxidasa y del aldehído deshidrogenasa.
¿sí? Lo cual va pues, a estimular la síntesis de radicales libres, especialmente del peroxinitrito. Este peroxinitrito va a activar el consumo de energía, ¿cierto? De nicotina, adenina-dinucleótido y de ATP, lo que va a llevar a la depresión del suministro de energía a la célula, y esto va a llevar pues a la muerte celular. Y este ciclo se perpetúa, ¿sí? Llevando precisamente entonces a la lesión y degeneración progresiva de la mucosa vesical con la exposición de los vasos de la muscularis mucosa y la exposición del corion, y entonces exposición a este nivel a la orina y perpetuación de este círculo vicioso. Ahora, la cistitis hemorrágica debido a radioterapia se asocia con una patogenia similar a la generada por la acroleína, y de hecho también es producto de ruptura de radicales libres, ¿sí? Que van a llevar a la apoptosis de las células uroteliales, ¿sí? Pero tiene la particularidad además de que la radioterapia penetra las capas profundas del urotelio, ¿sí? Llevando pues a una endarteritis local con las consecuencias deleterias sobre el aporte de oxígeno a este nivel, ¿sí? Y lo que va a llevar de forma progresiva a la disfunción vesical. Ahora, la cistitis hemorrágica pues, puede ser producto o tener etiología viral. El principal agente involucrado es el becavirus, ¿sí? No obstante, la patogenia de la cistitis hemorrágica de etiología viral no es del todo comprendida, porque está muy bien documentado que en alrededor del 80% de todos los pacientes trasplantados se produce reactivación del virus BK, ¿sí? Y replicación de alto nivel. Pero no obstante, a pesar de ello, solamente un 20% de los pacientes presentan cistitis hemorrágica, ¿sí? Bueno, a pesar de ello, se han aceptado una secuencia de eventos, ¿sí? Un primer insulto subclínico, ¿sí? Generado pues, por el insulto tóxico de la quimioterapia, del acondicionamiento y o radioterapia, que va a llevar a una rarificación de la mucosa vesical, ¿sí? Y esto, cuando el paciente entra en el estado de inmunosupresión, pues va a permitir la replicación viral de alto grado, ¿sí? Y esto va entonces a generar la denudación y la regeneración inadecuada del urotelio, ¿sí? Y esto es lo que va entonces a permitir la exposición nuevamente de la muscularis mucosa, de los vasos del corion y la fuga de orina a la submucosa, ¿sí? Y nuevamente entonces se suma el insulto generado por la reconstitución inmune halogénica del injerto, ¿sí? Sea cual sea la etiología de la cistitis hemorrágica tóxica, es producto precisamente entonces eso de una secuencia de, de eventos, ¿sí? Moleculares que van a llevar a la piroptosis, ¿sí? O la apoptosis de las células uroteliales, ¿sí? Entonces, es bien conocido que, bueno, tenemos en condiciones patógenas, ¿cierto? Las moléculas liberadas por los patógenos y asociados al daño que son estas PAM y DAM, ¿sí? Van a estimular unos receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Los Toll-like receptor. Los Toll-like receptors son un subgrupo de estos receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Los cuales están asociados con la activación del complejo proteico, ¿sí? Proinflamatorio de las caspasas y el complejo proteico como espigas asociados con la apoptosis, ¿sí? Y la asociación de estos complejos es la que constituye el inflamosoma, ¿sí? El cual va finalmente a confluir en la activación de las células de las caspasas, que es el responsable final de la piroptosis o de la apoptosis de las células del urotelio, ¿sí? Entonces, un proceso que en condiciones normales es favorable. Vemos cómo pues, en estas condiciones se traduce en un insulto patógeno, ¿sí? Y solamente como por dar un ejemplo adicional de la importancia y la magnitud de la activación de este inflamasoma, ¿sí? Otra condición en la que se ve activación del inflamasoma es en la fase aguda del infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, el producto con la perpetuación de toda esta respuesta inflamatoria, ¿sí? sobre la mucosa vesical, se va perdiendo la extensibilidad y la contractilidad de la vejiga, ¿sí?
Sí, y bueno, continuando con el insulto, entonces esto puede conllevar a una hipertrofia del destrusor, ¿sí? Y posteriormente a una insuficiencia o pérdida de la función vesical. Y esto sencillamente es un corte de morfología, ¿sí? De una pieza quirúrgica de un paciente de 17 años con una cistitis hemorrágica refractaria, quien precisamente hizo pues, el cuadro alrededor del día 17 de su trasplante. Sí, donde podemos ver claramente la denudación y la abrasión del epitelio, ¿sí? Los depósitos de fibrina y el engrosamiento marcado de la pared muscular de la vejiga. Bueno, y estos son cortes histológicos también tomados por cistoscopia de pacientes con cistitis hemorrágica grave, ¿sí? Donde podemos ver entonces de forma sucesiva, ¿sí? El infiltrado linfocitario extenso de la mucosa vesical, ¿sí? Eh, la abrasión del urotelio, ¿sí? En C, la exposición de la membrana basal del urotelio, ¿sí? Y finalmente el infiltrado celular marcado en el corión vesical. Bueno, entonces, de acuerdo a la temporalidad, la cistitis hemorrágica se clasifica como temprana, ¿sí? O tardía. Entonces, la temprana, que es la que usualmente se presenta antes o en la primera semana eh, del, del inicio del acondicionamiento. No obstante, la mayoría de los casos se presentan en las primeras 48 horas. Y la tardía, que es la que usualmente se presenta o coincide con el injerto, ¿sí? Aunque ya mencionamos, puede presentarse hasta 6 meses post-trasplante, ¿sí? Esta tardía, entonces, mencionamos que es predominantemente de origen viral. Bueno, y aunque ya el predominante es el becavirus, otros virus pueden estar involucrados, como son el poliomavirus YC, el adenovirus, el citomegalovirus, el herpes humano tipo 6. Siguiente. Bueno, el virus BK hace parte de uno de los 13 poliomavirus humano. Es un virus pequeño de alrededor de 45 nanómetros. Es un virus de ADN de doble cadena que está constituido por 3 proteínas en su cápside. Sí, pero el virus BK es importante pues mencionar algunas particularidades. Es un virus que está pues bastante difundido en el medio ambiente. Es un virus también bastante estable en él. Eh, y es transmitido por gotas, de las secreciones respiratorias o de la saliva, y de manera tal que pues la seropositividad tiene una altísima prevalencia, de manera tal que hacia la edad adulta ya el 90% de los adultos somos seropositivos para el BK. ¿Sí? Entonces, luego de la infección primaria, pues el virus permanece latente, ¿sí? En las células tubulares renales y en las células uroteliales, ¿sí? Y pues entra pues, a jugar un rol importante precisamente cuando el paciente trasplantado pierde su capacidad de montar una respuesta inmune específica de linfocitos T. Eh, ya mencionamos, no obstante, que a pesar de que se reactiva en el gran número de pacientes trasplantados, solamente en una pequeña proporción está asociado con el desarrollo de cistitis hemorrágica, y es por esto que no está indicada la monitorización sistemática del becavirus. Y es importante entonces en este momento entrar a definir cómo la ESIL define la cistitis hemorrágica. Bueno, antes de ello, recordar, la ESIL es producto de una iniciativa conjunta, ¿cierto?, del Comité Europeo de Leucemias y del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Europea de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, y también del Comité Europeo, perdón, del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Europea de Estudio en Cáncer y en el paciente inmunocomprometido, ¿cierto? Y también precisamente, al igual que para el STEMBAR, en el ESIL 6, ¿sí? El consenso realizado en el 2015 en Francia, entonces trataron de forma detallada toda la información respecto a diagnóstico, profilaxis y tratamiento del becavirus, ¿sí? Y dieron algunas recomendaciones. Ahí está la referencia, es una referencia muy buena, la del doctor Cesaro y colaboradores. Sí, son las guías del SIL 6. Entonces, la definen por la clínica de cistitis, segundo la presencia de hematurio grado 2 o mayor, ¿sí? Y la presencia de una viruria por becavirus, ¿sí? Mayor de 7 logaritmos de base 10 copias por mililitro, ¿sí? Previa también exclusión de otras posibilidades
posibles causas de cistitis hemorrágica. Siguiente. Sí, sí. Bueno. Ahora, en cuanto a factores de riesgo para el desarrollo de cistitis hemorrágica, entonces hay pues hay información, bastante información al respecto. No obstante, la mejor, la mejor evidencia disponible apunta, bueno, a que los factores de riesgo mejor constituidos se ha constituido por los que vamos a mencionar. Y es así como, por ejemplo, en este estudio, ¿sí? Este fue un estudio prospectivo del St. Jude, ¿sí? Publicado en el 2015, donde en más de 80 pacientes, ¿sí? Luego de un análisis univariado, pues se demostró que dentro de los distintos factores de riesgo, el que se asociaba de forma significativa con un aumento en el riesgo de cistitis hemorrágica era la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda. Siguiente. No obstante, luego del análisis de regresión logística, se determinó que un nivel de viruria mayor o igual a 1 por 10 a la 9 copias por mililitro, ¿sí? También se asociaba de forma significativa con un mayor riesgo de desarrollar cistitis hemorrágica, con este odds ratio, ¿sí? Y con este valor predictivo negativo, ¿sí? No obstante, el valor predictivo positivo y la especificidad eran bajas, ¿sí? Y es por esto que no se puede emitir una recomendación para instaurar una medida pues de screening, ¿sí? Contra el BK virus para prevención, pues, en cuanto a, ¿sí? Screening para cistitis hemorrágica, ¿sí? En cuanto al nivel de viremia, ¿sí? Con un pues, nivel detectable encima de 0 copias por mililitro, se observó que se correlacionó con menos fuerza para el desarrollo de cistitis hemorrágica. No obstante, de nuevo, luego de este análisis de regresión logística, se pudo corroborar que la enfermedad de injerto contrarreceptor aguda era un factor de riesgo importante, ¿sí? Con un aumento en el riesgo hasta de 5 veces para desarrollar cistitis hemorrágica. Siguiente. Bueno, y también, bueno, dentro de las guías CECIL, otros de los factores de riesgo considerados con los cuales se ha correlacionado que hay un aumento significativo en el riesgo, ¿cierto? Eso también el tipo del acondicionamiento. Sabemos que los acondicionamientos mioablativos traducen un mayor riesgo, ¿sí? También el grado de compatibilidad donante-receptor, ¿sí? Y también pues el tipo, el fuente de las progenitores, traduciendo mayor riesgo las células de cordón y posteriormente las de sangre periférica, ¿sí? Y también las otras terapias asociadas en el acondicionamiento, como la temoglobulina, la ciclofosfamida, obviamente, ¿sí? Igual que el busulfán, y también se ha encontrado una correlación significativa con una edad mayor de 7 años. Adelante. Bueno, y entonces, ¿cómo es la clínica? Pues la cistitis hemorrágica se manifiesta con los síntomas irritativos que todos conocemos, ¿cierto? Con la hematuria, ¿sí? Con la disuria, con el dolor suprapúbico, ¿sí? Con la sensación de quemazón, ¿sí? Y a medida que progresa la severidad del cuadro, pues vamos a tener la retención urinaria y podemos tener el desarrollo de disfunción vesical y de falla renal de tipo obstructivo, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico usualmente es simple y es basado pues, en la presencia de los síntomas característicos en el contexto pues, del trasplante hematopoyético. Deben siempre considerarse etiologías no infecciosas en el diagnóstico. Sí, y por lo tanto, porque bueno, las hemopatías también pueden ser causa de cistitis hemorrágica. El mismo trauma puede ser causa de cistitis hemorrágica. ¿Sí? Y la recomendación a continuación es siempre tomar urocultivo. Y seguido de ello, tomar PCR viral en orina y en plasma para becavirus y para adenovirus. ¿Sí? Y se ha encontrado, bueno, que en un umbral, para considerar un umbral de viruria y de viremia significativos, ¿sí? Se ha logrado correlacionar que niveles de viruria mayor de 1 por 10 a la 7 copias por mililitro y de viremia mayor de 1 por 10 a la 3 copias por mililitro, perdón, el 3 allí, se han asociado, ¿sí? Con una especificidad
con una especificidad, perdón, sensibilidad del 63%, alrededor del 80% y una especificidad del 63% para el caso de la viruria, y para el caso de la viremia, este umbral con una sensibilidad del 100% y con una especificidad del 83%. ¿Sí? Y estas otras herramientas de diagnóstico son útiles para el estudio de las complicaciones asociadas. Siguiente. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo es el manejo? Pues el mejor manejo de la cistitis hemorrágica tóxica definitivamente es la prevención. Sí. Y bueno, con la implementación generalizada de la hiperhidratación, pues la exposición a los metabolitos tóxicos de la quimioterapia es menor, y de esta manera también se ha observado pues una disminución significativa en la cistitis hemorrágica de origen tóxico y de origen temprano. ¿Sí? Y la otra medida que definitivamente es útil pues como medida preventiva contra la cistitis hemorrágica tóxica es la implementación del uso de mercaptoptanol sulfato de sodio, ¿sí? O más conocido por nosotros como el MESNA. ¿Sí? Entonces el MESNA se une por su grupo sulfidrilo al grupo vinilo de la acroleína, inactivándola, y de esta manera pues neutralizando sus efectos tóxicos sobre la mucosa vesical. El MESNA es hidrosoluble, por lo cual es rápidamente eliminado por orina y no se ha asociado con efectos secundarios graves frecuentes. Sí. Entonces, bueno, el MESNA, en cuanto a su utilidad para la prevención de la cistitis hemorrágica, ha sido centro de múltiples ensayos clínicos, ¿sí? Entonces ellos mostraron que solamente tenía un beneficio marginal en cuanto a la prevención, pero parece que la utilidad del MESNA en la prevención pues, está relacionada con su concentración en orina, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, este estudio realizado por el Dr. Yan y colaboradores en China, donde efectivamente pues, aleatorizaron pacientes a un grupo de infusión continua y a un grupo de infusión intermitente, administrando en el grupo de infusión intermitente 25% de la dosis antes del inicio de la infusión de ciclofosfamida, y lo fraccionaron, eran 4 dosis. ¿Sí? Y también estaba la particularidad de que ofrecían era 150, ¿sí? MESNA al 150% de la dosis de la ciclofosfamida. ¿Sí? Y el grupo de infusión continua daban un 25% antes de la administración de la ciclofosfamida, y el restante en una infusión de 24 horas, ¿sí? Prolongándola hasta 48 horas post-trasplante. ¿Sí? Y entonces ellos, que es lo que la tabla 2, pudieron correlacionar el grupo de infusión continua, presentaron una incidencia significativamente menor de cistitis hemorrágica, ¿sí? Tanto a los 30 días como a los 60 días. ¿Sí? Y ellos realizaron pues, efectivamente una medida de los metabolitos en orina y sangre en ambos grupos del MESNA, ¿sí? Por cromatografía líquida en 3 puntos, inmediatamente antes de la infusión, inmediatamente después y a las 12 horas. Y pudieron efectivamente detallar que los niveles de MESNA en orina y en sangre en el grupo de infusión continua era pues mayor inmediatamente después de la administración del MESNA y a las 12 horas. Y entonces, teniendo en cuenta 2 cosas que pueden ser relativamente obvias. Una, que la vida media del MESNA es solamente de 70 minutos. Y que por otro lado, la vida media de la acroleína puede ser hasta de 12 horas. ¿Sí? Entonces, quizás son como argumentos a favor para encontrar que, pues que sustentan de forma positiva los resultados que ellos encontraron. Sigue. Sí. Bueno, y otras medidas pues que también se recomiendan para prevenir la cistitis hemorrágica tóxica son la evaluación clínica periódica, recomendar el vaciamiento vesical periódico, ¿sí? Y tratar de iniciar la infusión de ciclofosfamida en horas de la mañana, porque esto favorece la ingesta hídrica, por un lado, y también favorece la eliminación durante el día. Sí, y usualmente en la noche, no sé, suelen complicarse más las cosas, y también como la minuciosidad en el cuidado es un poquito menor, en la realidad. Y bueno, también realizar balances hídricos cada 12 horas. ¿Sí? En cuanto a profilaxis contra la cistitis hemorrágica viral, no hay una evidencia de una profilaxis que haya sido realmente efectiva. Las fluoroquinolonas se utilizaron, ¿sí? Basado
a los resultados in vitro de que mostraban una disminución significativa de la replicación viral. No obstante, pues en este metaanálisis, ¿cierto? Que incluyó 3 estudios, ¿sí? Con más de 93 pacientes, se pudo detallar, por un lado, que efectivamente la profilaxis con fluoroquinolonas, perdón, el tratamiento, pues sí, la profilaxis con fluoroquinolonas no se asoció de forma significativa con una disminución en la tasa de cistitis hemorrágica, ¿sí? Con este intervalo de confianza que vemos en el recuadro de abajo. Sí. Y por otro lado, la implementación de esta medida sí se asoció con una tasa significativa mayor de infecciones por gérmenes resistentes a las fluoroquinolonas. ¿Sí? Bueno, y si ya tenemos entonces la cistitis hemorrágica, ¿qué hacemos? ¿Sí? El tratamiento inicial de la cistitis hemorrágica está fundamentado sobre el tratamiento de soporte. ¿Sí? Y es por ello que es muy importante, quizás al momento de instaurar este tratamiento de soporte, como seguir la premisa, ¿sí? De primero no hacer daño. Creo que es una medida pues que debemos recordar siempre al instaurar esta terapia de soporte. Sigue. Y este tratamiento inicial entonces incluye la hiperhidratación, ¿sí? Entonces ya sabemos, mantener el aporte hídrico diario alrededor de 3.000 cc por metro cuadrado por día, ¿sí? Y el tratamiento sintomático, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces los agentes antiespasmódicos, la analgesia, pues con opioides porque la intensidad del dolor en esta entidad es bastante alta, y el soporte transfusional de plaquetas y de glóbulos rojos, manteniendo un umbral mayor, ¿cierto? De manera tal que mantengamos un recuento mínimo de plaquetas de 50 por 10 a la 9 por litro, ¿sí? Y de glóbulos rojos de mayor de 8 gramos por decilitro. ¿Sí? Y la otra medida que ha demostrado pues, resultados en cuanto al tratamiento inicial es la irrigación vesical continua. Entonces, la recomendación es bueno, la irrigación vesical continua está indicada en los casos de cistitis hemorrágica grado severo, grado 3 a 4. Y pues los estudios lo que recomiendan es que definitivamente se instaure de forma temprana, ¿sí? Porque instaurarla de esta manera es lo que se ha asociado con una mejoría de la cistitis hemorrágica y con una prevención de la obstrucción vesical, la cual una vez instaurada es muy difícil de manejar. ¿Sí? Y otra recomendación, un tanto controvertida, ¿sí? Es, algunos recomiendan tratar de reducir la inmunosupresión, si es posible, ¿sí? La ESIL no lo recomienda, ¿sí? No lo recomienda porque, pues precisamente dado de que no hay suficiente información disponible que soporte una relación riesgo versus beneficio favorable de la medida, ¿sí? Y que por el contrario esto pudiera favorecer efectivamente el insulto de la alorreactividad del receptor versus el donante, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento antiviral específico, bueno, pues entonces la ESIL recomienda la implementación del cidofovir endovenoso, ¿sí? Hay distintas pautas de administración y no hay consenso sobre, pues sobre una específicamente, ¿sí? Quizás la de la primera columna es como la más utilizada, ¿sí? Pero estos son los resultados en cuanto a uno u otro. La gran limitante de la implementación del cidofovir, pues por un lado es la toxicidad renal, ¿sí? Y por ello es que en algunos esquemas se ha implementado su administración en conjunto con el Probonecid, ¿sí? El cual va a disminuir la captación por la célula tubular renal del cidofovir. No obstante, pues obviamente en nuestro medio, pues la limitante es otra, ¿sí? Y es que no disponemos del cidofovir, está como un vital no disponible, lo cual pues entorpece bastante el manejo de estos pacientes. Y ahora otra de las posibilidades de manejo es el cidofovir intravesical, respecto a la cual también pues no hay una postura de una recomendación franca al respecto. La ESIL no la recomienda, ¿sí? Otros recomiendan que puede estar, o sea, que puede ser una
una buena posibilidad, ¿sí? En los casos de viruria positiva, pero con viremia negativa o viremia baja, es decir, con este umbral que no supere los 10 a la 3 copias por mililitro, ¿sí? Eh, ¿Sí? Bueno, no obstante, también pues por esta vía se ha descrito toxicidad renal y es un dato muy importante a tener en cuenta. La liflunomida es un antimetabolito con propiedades antivirales y e inmunomoduladores, en los cuales también pues, pues, se han descrito buenos resultados. No obstante, la fortaleza de la evidencia al respecto es baja, ¿sí? Porque se han reportado dos estudios retrospectivos con alrededor de 19 pacientes donde en ellos se ve una tasa de respuesta del 83% de respuesta clínica completa y una tasa de respuesta parcial del 26%. No obstante, dada pues la debilidad de la evidencia, no se recomienda de momento. Y el brincidofovir, que es el conjugado lipofílico del cidofovir, ha mostrado en estudios in vitro, ¿sí? En cultivos de células ureatilales humanas, un poder inhibitorio potente y prolongado de de la, de la viruria por el BK, ¿sí? No obstante, también falta más evidencia de su implementación en la clínica y por lo tanto tampoco hay una posición fuerte al respecto. Sí, bueno. Y hay otras medidas adyuvantes pues, eh, que se, que se pueden utilizar con el objeto de favorecer la reparación del urotelio. Una de las medidas que recomienda la ESIL con una evidencia marginal al respecto es el oxígeno hiperbárico, ¿sí? Con el cual pues, la mayoría bueno, de estudios son producto de series de casos y en los cuales con la medida se evidenciaba una tasa de respuesta clínica completa hasta el 86%. Otra de las medidas es el fibrin glue o sellante de fibrina, ¿cierto? Sí, que bueno, sabemos que obviamente por la combinación trombina más fibrinógeno vamos a generar este coágulo de fibrina que va a favorecer la hemostasia, ¿sí? Y también pues hay evidencia marginal para la recomendación, ¿sí? Y otra posible alternativa es el hialuronato de sodio, ¿sí? La ESIL no lo recomienda, ¿sí? No obstante, pues hay otros grupos que han mostrado buenos resultados, por ejemplo, eh, bueno, la mayoría de la evidencia al respecto proviene de experiencia en adultos, la cual no es directamente aplicable porque proviene más de cistitis hemorrágica asociada a la radioterapia. La evidencia en la población pediátrica es más escasa, ¿sí? Y se han visto series de casos donde se produce sencillamente una mejoría transitoria de alrededor de 2 a 3 días tiempo al cabo del cual recurre la hemorragia severa. No obstante, algunos grupos han encontrado buenos resultados, ¿sí? Como el grupo de urología pediátrica precisamente del Hospital Materno Infantil Valdebrón. Bueno, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces ya mencionamos, bueno, obviamente está la cistoscopia, ¿sí? Y otra alternativa es en los casos de cistitis hemorrágica refractaria, la embolización selectiva, ¿sí? De las ramas vesicales de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Un procedimiento pues, que se ha mostrado ser seguro y eficaz en el manejo de algunos casos de cistitis hemorrágica refractaria, ¿sí? Otra medida también igualmente efectiva es la irrigación por cistostomía ciprapúbica, la cual medida que permite pues darle o favorecer la reparación del urotelio. Y como última medida pues queda la cistectomía porque es un procedimiento que está asociado con un pronóstico pues desfavorable. Sí, sí. Y en cuanto pues, al tratamiento de rescate, también en los casos de cistitis hemorrágica refractaria, tenemos entonces la terapia celular adoptiva, ¿sí? Entonces los linfocitos T de donante específicos contra el Beta virus. Es una medida que ha mostrado que es eficaz definitivamente, no obstante, aunque es bajo, conlleva un riesgo de ICR, ¿sí? Ha mostrado que se logra una respuesta clínica completa en 2 a 6 semanas y los linfocitos T
persisten en sangre hasta 12 semanas. ¿Sí? Bueno, y la otra alternativa, bueno, además también los linfocitos T per se del donante, pues para mejorar la constitución inmune y así tratar de cortar la patogenia, y las células mesenquimales, ¿sí? Las cuales, bueno, son conocidas porque ya han mostrado un efecto antiinflamatorio directo y reparador de la mucosa vesical, y las cuales conocemos también, ¿sí? Su papel inmunomodulador en la enfermedad de injerto contrarreceptor, ¿sí? Factor muy importante en la patogenia de la enfermedad, ¿sí? Y pues finalmente entonces el pronóstico está condicionado por el desarrollo de las complicaciones, ¿sí? Especialmente pues con el desarrollo de la falla renal secundaria a la uropatía obstructiva, ¿sí? Se han visto que no obstante que niveles de viremia persistente asintomática de becavirus mayores de 10 a la 4 copias por mililitro en los primeros 3 meses asociado con la mayor mortalidad por cualquier causa y también con mayor tasa de insuficiencia renal a los 2 años post-trasplante. Siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, desafortunadamente a veces hay una brecha enorme entre lo ideal y lo que hay. ¿Sí? Entonces, bueno, pero quizás sí un poco lo que podemos hacer en nuestro medio es lo que sugiere el siguiente algoritmo, ¿cierto? Que resume siguiente, lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico oportuno es primordial, ¿cierto? Incluir en el diagnóstico diferencial las otras etiologías infecciosas, ¿sí? Hacer PCR para becavirus, adenovirus y todo en sangre y orina, ¿sí? Las medidas de soporte son fundamentales, son la piedra angular del manejo, ¿cierto? Y de acuerdo pues al grado de la cistitis hemorrágica, entonces implementamos en los grados severos las medidas que hemos descrito, teniendo muy en cuenta favorecer la hemostasia, ¿sí? La estabilidad hemodinámica y, bueno, para los casos refractarios, podemos considerar pues la embolización selectiva, ¿sí? Y también podemos considerar la cistostomía percutánea, que se me olvidó mencionarle, que es un procedimiento que ha mostrado ser seguro y que también ha mostrado ser eficaz, ¿sí? Incluyendo en series de casos de pacientes con neuropatía, con falla renal eh, obstructiva, se vio que luego de instaurar la cistostomía percutánea, ¿sí? Se lograba una respuesta completa, ¿sí? En la función renal, el 46% de los pacientes en los primeros 30 días y en algunos de ellos con una recuperación inmediata de la función renal. Para concluir, entonces, ¿cuáles son los puntos esenciales? La cistitis hemorrágica es efectivamente una complicación potencialmente mortal, ¿sí? Evoluciona rápidamente, sea cual sea su origen, resultado pues de la activación de este inflamosoma, ¿sí? Es por ello clave reconocerla de forma precoz. La prevención es quizás la herramienta más efectiva en el manejo de la cistitis hemorrágica tóxica, y el tratamiento pues depende de la gravedad y la etiología. Es en definitiva imprescindible el manejo multidisciplinar y en ocasiones la demanda de técnicas invasivas para su control. Gracias.